Buenas jóvenes, imagínense que ustedes fueran a cualquier comercio a comprar un artículo de cierto valor y quisieran pagarlo en cuotas, pero que esas cuotas no tuvieran una regularidad, unas un día, otro día, ni siquiera tuvieran una cantidad exacta. Pues sería un lío, sería un desastre. Para solucionar esto, en matemáticas financieras se ha creado, se ha inventado lo que llamamos las anualidades, que es lo que vamos a ver en esta nueva unidad. Es la número 12 y es la penúltima de los temas que hemos planteado para este año escolar para el programa de matemática financiera. Es extenso, es fácil, pero es extenso. Vamos a dividir esto en dos videos. Vamos a hacer la primera parte. Bien, siempre la frase para iniciar. Diego Sosa es un animador financiero, asesor de muchas empresas, dominicano, vive en Alemania, pero trabaja para muchas empresas dominicanas. Y dice que los sabios no asocian el éxito con el dinero, por si acaso. Y otra frase de él dice que hay personas brillantes que tienen dinero, mientras otras simplemente son felices. La diferencia está en distinguir lo prioritario, yo diría lo esencial, de lo importante. Muchas veces lo importante compite con lo que es lo primero. Tú quieres ser brillante o quieres ser feliz. Tú decides. Pero vamos a ver en esta unidad cómo trabajar con anualidades, que es nuestro próximo tema. Presten atención. Unidad 12. Eh, los pagos de los créditos comerciales y financieros normalmente tienen características de ser iguales y periódicos. Iguales en valor, periódicos en tiempo. A esos pagos se le denominan anualidades. Es el sistema de amortización más utilizado en las instituciones financieras y también en las comerciales en sus diferentes modalidades de crédito. Son anualidades las cuotas periódicas para pagar periodo a periodo un electrodoméstico, un vehículo, los salarios mensuales se pagan periodo a periodo, las cuotas de los seguros, sobre todo cuando son muy altas, se parte en 3, 4 cuotas, los pagos de los alquileres todos los meses, entre otros, siempre y cuando no varíen de valor durante algún tiempo. Eso es una condición que no puede variar para que sea una anualidad. Veremos las anualidades más comunes y de mayor aplicación en la vida cotidiana. Por tanto, establecida la tasa de interés del crédito, podemos calcular el valor presente, el valor actual, lo que sería el valor de contado de una anualidad. El valor futuro de la anualidad sería el valor que terminaríamos pagando al final de algún tiempo. El valor de la cuota igual y periódica, o sea, el valor de la anualidad. Y el número de periodos de la negociación, cuántas veces pagaríamos esa anualidad. Vamos a ver también la anualidad impropia, es decir, aquella en que no todos los pagos son iguales. Veremos al final que lo que pasa es que el número de periodos no es un número exacto, entonces nos queda al final un remanente que hay que calcular cómo pagaríamos. Pero realmente son anualidades y al final resolvemos el asunto para poder trabajar en el formato de anualidad. ¿Cuál es la definición formal de anualidad? Son una serie de flujos de caja. Flujos de caja son ingresos o pagos o egresos, ¿verdad? Que tienen la característica de ser iguales o constantes y que se realizan a intervalos iguales de tiempo.
que pueden ser diarios, quincenales, bimensuales, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales. Ahí puse como todas las categorías. Obviamente, diario no se usa y anual, bueno, depende si es algo pactado a varios años. Este es el símbolo que vamos a usar para anualidad, así que no se les va a olvidar. Es muy frecuente que las transacciones comerciales se realicen mediante una serie de pagos hechos a intervalos iguales de tiempo en vez de un pago único realizado al final del plazo establecido en la negociación. Fíjense que hasta ahora lo que hemos calculado es un valor presente y un valor futuro. Entonces, la mayoría de los casos eso no sucede. La mayoría de los casos ese valor futuro se cubre con anualidades. O en el caso de depósitos, pues generalmente también se van depositando, pues cuando son iguales y constantes y periódicos con el mismo periodo, también entonces es el método más común, más frecuente que se utiliza, y son las anualidades. Hay que tener en cuenta los siguientes términos: renta o pago, que es lo mismo que anualidad, ¿ok? Se llama también cuota o depósito. Cuota cuando pago, depósito cuando yo guardo. Es un flujo de caja, ingreso o egreso, periódico que se efectúa de manera igual o constante. Período de renta o periodo de pago es el tiempo que transcurre entre dos pagos periódicos consecutivos o sucesivos. Me faltó una S ahí. Un mes, un semestre, un año. Es el periodo. Plazo de la anualidad es el tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último periodo de pago. Es decir, cuando comienzo, hago el contrato, y cuando pago el último, la última cuota, el último desembolso. Ese sería el plazo de la anualidad. ¿Cuáles son los requisitos para que exista lo que se llama una anualidad? Primero y no negociable, todos los flujos de caja, entradas o salidas deben ser iguales o constantes. La totalidad de esos flujos de caja que entran o salen en un lapso de tiempo determinado deben ser periódicos y periódicos iguales. Todos los flujos de caja son llevados desde el principio hasta el final de la serie a la misma tasa de interés y a un valor equivalente. Es decir, la anualidad debe tener un valor presente y un valor futuro equivalente. Ya hemos estudiado las equivalencias, ¿verdad? El valor actual tiene que equivaler al valor futuro, y eso se logra a través de la tasa de interés. Y obviamente, ya lo dije, el número de periodos debe ser igual al número de pagos. Ni modo. ¿Ok? Aún así, hay diferentes clasificaciones de las anualidades según diferentes términos que tomemos en consideración. Según el tiempo, pues hay lo que se llama anualidades ciertas y anualidades contingentes. Según los intereses, anualidades simples, anualidades generales. Según cuándo se inicien, anualidades diferidas, anualidades inmediatas. Según los pagos, cuándo se paga, anualidades vencidas, anualidades anticipadas. Vamos a ver cada una brevemente en qué consiste, para en el cuestionario a continuación pues ustedes hagan un apareamiento entre unas y su significado. Empecemos según el tiempo. Las anualidades ciertas, ¿cuáles son? Pues la mayoría, aquellas en las cuales los flujos de caja, los ingresos o desembolsos inician y terminan en periodos de tiempos definidos. Cuando una persona compra en un almacén un electrodoméstico a crédito, se establece en forma inmediata ahí mismo las fechas de cuándo se inicia y cuándo se termina la obligación financiera. Hay una anualidad, una modalidad que se llama perpetua o indefinida.
que pertenece a las anualidades ciertas, ¿verdad? Es una variante. Por ejemplo, son aquellas que comienzan en un periodo específico y la duración es por tiempo ilimitado. Por ejemplo, los alquileres de casas. Pues yo alquilo la casa y cuando se va a terminar, bueno, eso no se define en el momento, sino que los alquileres, los contratos se renuevan hasta que uno pues ya decide mudarse. O sea, sé cuándo comienza, pero no sé exactamente cuándo voy a terminar y se llaman anualidades perpetuas o indefinidas. Pero son como las ciertas, simplemente que no tienen un tiempo de finalizar. Las anualidades contingentes son aquellas en las cuales la fecha del primer flujo de caja, o sea, la fecha del inicio, la fecha del último flujo de caja o ambas dependen de algún evento o suceso que se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Por ejemplo, el clásico ejemplo de los seguros de vida. Por ejemplo, si yo contrato un seguro de vida a favor de mis hijos y yo voy depositando anualidades, generalmente semestrales o anuales, para que mis hijos y mi esposa se beneficien, pues no se sabe cuándo van a comenzar, porque no se sabe cuándo yo me voy a morir, por ejemplo. Así que eso sería una anualidad contingente. ¿Ok? Bien, y tampoco se sabe cuándo yo voy a terminar de pagar, porque tampoco se está amarrado a la fecha en que uno fallezca. Esperamos que no sea por todo este tiempo. No van a ser estudiadas en este curso estas anualidades contingentes, ¿verdad? Lo que les interese trabajar en seguro, pues tendrán que estudiar mucho cómo se calcula matemáticamente este tipo de anualidades. Nosotros ya con solo saber que existen es suficiente. Pues según los intereses, anualidades simples, aquellas en el que el periodo de capitalización de los intereses coincide con el periodo de pago. Por ejemplo, depósitos trimestrales en una cuenta de ahorros, depósito trimestralmente y se capitaliza trimestralmente. ¿Cuáles son las generales? Pues cuando no coinciden, por ejemplo, con el periodo de capitalización. Por ejemplo, deposito mensualmente en una cuenta, pero los intereses se capitalizan cada bimestre. Yo deposito mensualmente, pero la cuenta, esos capitales se capitalizan cada 2 meses. A eso se llaman anualidades generales. Cuando capitalizan en los mismos tiempos que yo voy dando la cuota, se llaman anualidades simples. Lo mismo podría pasar si compro algo a crédito, que yo pague mensual, pero que los capitales para calcular el valor futuro se calculen en un tiempo diferente al pago del periódico de la anualidad. Según el momento de iniciación, se llaman anualidades diferidas, aquellas en las cuales los ingresos o desembolsos se dan a partir de un periodo de gracia. Eso está muy de moda. Muchos comercios para atraer clientes dicen compre ahora y pague dentro de 3 meses, pague en diciembre, etcétera. Hay que entender porque eso tiene su gancho, ¿ok? Hay dos maneras. El periodo de gracia muerto, o sea, en ese periodo de gracia no hay abonos al capital ni pagos de intereses, ¿ok? Pero no quiere decir que no vas a pagar los intereses. Quiere decir que esos 3 meses que han te dado de gracia, por ejemplo, esos intereses están corriendo y lo vas a pagar al final del periodo. Se van a acumular por efecto de esos intereses, incrementándose el saldo de la obligación financiera. Por tanto, a partir de ese nuevo valor, o sea, que te dieron de gracia los intereses que se acumularon, se va a determinar el valor de la cuota o de la anualidad, que va a ser un poco más alto según los intereses que se hubiera empezado a pagar inmediatamente. Por otro lado están los que se llaman periodo de gracia con cuotas reducidas. Es el mismo que el anterior, pero no se pagan, se hacen pagos a los intereses, pero no se abona al capital. Por lo cual el valor de la obligación financiera pues no va a cambiar.
como en el otro caso, porque he estado pagando esos intereses. O sea, la anualidad va a ser igual que al principio, porque esos meses de gracia que me dieron, pues yo los voy a pagar, pero sin abono al capital, como en el caso de una anualidad. En una anualidad yo pago abono al capital y pago los intereses correspondientes. Esas son las diferidas. Las inmediatas son aquellas en que los ingresos o desembolsos no tienen ningún aplazamiento. Es decir, lo que generalmente hacemos, los flujos se realizan en el periodo inmediato a la firma del contrato o pagaré. Si es mensual, firmo hoy y a la fecha acordada dentro del mes ya estoy pagando mi primera actualidad. O sea, de una vez, no se difiere el pago de intereses y capital, ¿verdad? O de intereses con cuota o pago de intereses solamente. Bien, según los pagos, anualidades vencidas, igual que ya vimos eso antes, aquella serie de flujos de caja se realizan al final de cada periodo. ¿Ok? Por ejemplo, el salario mensual se paga al final. En general, las cuotas periódicas e iguales que generan en todo tipo de transacciones comerciales, como la compra de un vehículo, generalmente no empiezo a pagar inmediatamente la primera cuota, sino al final del primer periodo establecido. Pero hay anualidades anticipadas, o sea que se realizan al inicio de cada periodo. Tal vez ustedes no lo sepan porque no han firmado contratos de alquiler, de arrendamiento de alquiler, pero generalmente los alquileres se pagan al inicio de cada mes, ¿ok? Se pagan por adelantado. Comienza el mes y ahí se paga el interés, sin haber vivido todavía el capital. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a ver cómo se calcula el valor presente, el valor inicial de una anualidad, ¿ok? Vencida, ¿eh? En el caso de anualidades vencidas, no anticipadas. Se define como la cantidad o valor antes o valor a la fecha del primer pago, no sé qué dice ese antes ahí, equivalente a una serie de flujos de caja iguales y periódicos. Matemáticamente se puede expresar como la suma de todos los valores presentes de todos los flujos que componen la serie, o sea, de todas las anualidades. Cada anualidad tiene un valor presente, ¿verdad? Si lo vamos sumando, ese sería pues el valor presente de la anualidad. Si se considera que una deuda, ¿verdad? P se va a cancelar mediante n pagos iguales de valor A, que es la anualidad, a una tasa de interés fija, con aquella formulita, ¿verdad? Financiera, que la suma de las deudas debe ser igual a la suma de los pagos en esa fecha focal que se pone como referencia para calcular desde dónde corren los intereses, la fecha focal, ¿ok? Como es valor presente, pues nuestra fecha focal está aquí. Tengo anualidad 1, anualidad 2, anualidad 3, 4, etcétera, hasta la anualidad n-1 en n periodos. La anualidad, pues son todos los pagos que voy haciendo desde la primera cuota que pago, la 1, ese sería el momento 0, hasta la última que pago. ¿Cuál es el valor de contado? ¿Verdad? ¿Cómo lo calculo? Si me dan una serie de datos. Vamos, para que ustedes vean de dónde salen las cosas. No es difícil, no tienen que memorizar esto, pero sí tratar de entender matemáticamente. También está definido en su manual. Yo he tratado de revisar y mejorar. Esa primera ecuación, la obtenemos aplicando a la gráfica que vimos anteriormente en nuestra fórmula del interés compuesto para el valor presente, que es esta que está aquí, ya eso lo estudiamos, ¿verdad? La fórmula del interés compuesto para el valor presente
En este caso, F, el valor futuro, va a ser igual a la anualidad. ¿Ok? Pues se va dando para cada anualidad, que fue lo que dijimos por definición ahorita, todos los valores presentes, simplemente sustituyendo en la fórmula. Podemos multiplicar ambos miembros de la ecuación por este factor que está aquí y no se modifica, la igualdad se permanece. O sea, esto por 1 más i y esto que está aquí, que es lo que está entre corchetes, por 1 más i. Esto que se queda igual, pero si yo multiplico esto por cada uno de los sumandos que está aquí, ¿ok? Esto es más 1 menos 1, se queda a, y así se va reduciendo, y el último va a ser n menos 1 más 1. Simplemente estoy multiplicando esto por cada uno de los factores. Y todo esto es verdad matemáticamente y se mantiene. Restando en ambos miembros de esta ecuación, o sea, en la primera ecuación, o sea, fíjense que fácil aquí esto. Aquí les resto esto. Y a esto que está aquí les resto eso, la igualdad permanece, y al restar eso lo que voy a obtener es esto, ¿verdad? Matemáticamente, si ustedes lo quieren revisar y chequear, no hay problema. Pero ustedes son matemáticos y saben resolver y calcular estas cosas. ¿Qué hicimos? Esto que está entre corchete, ¿verdad? De este lado, no todo lo que está aquí de este lado, le restamos eso que está aquí. Y lo que está de este lado, le restamos esto que está aquí. Como esto es una igualdad y esto es una igualdad, la igualdad permanece. ¿Qué hacemos ahora? Factorizamos. ¿Ok? Esto se va con esto. Aquí me va a quedar PI. Y aquí al factorizar voy a tener A sobre esto que está aquí. Despejo, porque lo que me interesa es el valor P, y simplemente pasa esta I para aquí abajo, mírenlo aquí, y esa va a ser la fórmula del valor presente de una anualidad cualquiera. ¿Ok? Cuando me dan el número de pagos N, cuántas veces voy a pagar, el valor de la anualidad A y cuál es la tasa de interés. El valor presente estará ubicado al principio del periodo en el que aparece el primer flujo de caja, cuando yo firmo el contrato. Por eso ahí estaba la fecha focal, la FF. Equivale al valor de contado. ¿Okay? Si yo hubiera comprado ese artículo de contado, me hubiera costado ese valor P. Ejemplo 1, vámonos de una vez. Una persona adquiere a crédito un electrodoméstico, una plancha, un televisor, y lo quiere cancelar en 12 pagos mensuales de 3,000 pesos a una tasa que me pone el comercio de 2% mensual. Está más o menos ahí esa tasa. Encontrar el valor de contado del electrodoméstico. Pues esto es lo que me piden, el valor de contado. Esta es la tasa de interés, este es el número de periodo y esta es la anualidad. Aplico la fórmula. Miren qué sencillo, esta es la fórmula que vimos anteriormente. La anualidad es 3,000. La tasa de interés es un 2%, o sea 0,02. N es igual a 12 periodos dividido entre la tasa de interés. Si usted opera matemáticamente este factor y lo multiplica por los 3,000, va a terminar pagando por ese electrodoméstico 31,726. Vamos a ver, es el valor de contado, sería el valor de contado del electrodoméstico. Pero, ¿cuánto usted habrá pagado realmente si se adhiere a esta forma de pago? Porque usted no tiene todo el dinero en la mano, sino va a pagar dentro de un año. Bueno, va a pagar 12 pagos de 3,000, va a pagar 36,000 pesos, que sería el valor futuro. ¿Ok? El número de periodos por la anualidad sería el valor futuro, y si lo paga de contado, pues se ahorra esa diferencia, ¿verdad? 4,300 pesos aproximadamente. Ejemplo 2.
una persona, usted adquiere un vehículo a crédito con una cuota inicial de 500,000 pesos. Usted va a la agencia y da 500,000 pesos y la diferencia va a ser 24 cuotas mensuales iguales, obviamente, anualidad de 58,000 pesos. El concesionario que tiene la agencia de vehículos le cobra un 2.3% mensual sobre el saldo, ¿ok? Sobre lo que usted debe. Entonces, el encontrar el valor del vehículo, lo mismo. El valor de pago de contado es P, lo que me están pidiendo. La tasa de interés 2.3% mensual, 2,24 cuotas mensuales, n igual 24, anualidad 500, la anualidad son 58,000, este cero se me fue aquí, me excusan, y doy un inicial de 500,000. Exacto, son 58,000. Pues miren, ¿cuál es la fórmula? Simplemente le agrego, obviamente, el dinero que de la cuota inicial. Simplemente la agrego y aquí está mi anualidad, como la he calculado. Sobre esto no voy a pagar intereses porque los di ahí de una vez. Sobre las anualidades sí voy a pagar interés. 2.3% mensual, 0.023 elevado a la n, a la menos n, esa es la fórmula, menos n, menos 24 divido. O sea que finalmente el valor del contado va a ser igual a 1.560.622,28 centavos. Sería el valor del contado del vehículo. Pero fíjense que al final de los 24 meses habremos pagado por el vehículo los 500,000 de que dimos de inicial más los 58,000 anualidades por 24, 1.392.000 pesos. O sea, unos prácticamente 332,000 pesos más o menos habremos pagado más. Este es su valor futuro. Pero si no tengo este valor en la mano, nada más tengo 500, pues llego a este acuerdo de anualidad. Cálculo de la anualidad en función del valor presente. O sea, me dieron el valor presente ahora. ¿Cómo se calcula la anualidad? Pues partimos de la misma fórmula. Simplemente aquí voy a despejar la anualidad. ¿Ok? Esto pasa para acá multiplicando, esto que está para acá pasa para acá dividiendo. Bien sencillo. Esta fórmula me permite conocer el valor de la anualidad, calcularlo, de la cuota. Si me dan el valor presente, cuánto me cuesta el vehículo, el electrodoméstico, el valor del préstamo, cuál es la tasa de interés y cuál es el número de pagos que voy a hacer. Esto simplemente por cultura, ese factor que multiplica P se llama el factor de recuperación de capital. ¿Entienden la semántica de la frase? O sea, este P se va evaluando en el tiempo N, que es en los números de periodos, ¿verdad? Si sea mensual, lo que sea. Entonces, ¿cómo yo recupero ese valor? Multiplicando por este factor. ¿Ok? Que obviamente me va a dar mayor que 1. Porque es un valor de recuperación del valor presente. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Ejemplo 3. Un apartamento se adquiere a crédito por la suma de 6 millones de pesos en cuotas mensuales iguales. La obligación se pacta a 15 años a una tasa de interés del 3% mensual. Determinar las anualidades o las cuotas. Aquí me dieron P, 6 millones de pesos, me dieron la tasa de interés anual 0.03. Pues son 15 años. ¿Cuántos periodos van a ser? Por 12 meses son 180 meses. Aplico la fórmula. P es igual a 6 millones, la tasa de interés 0.03 mensual, que entra aquí también, elevado a la menos 180. Ya usted sabe elevar con este signo, no hay problema, con su calculadora, ¿verdad? Científica, o su calculadora que calcula potencia, o con Excel. Y simplemente ya esto lo hemos estudiado mucho, así que no voy a explicar eso.
me va a dar que tengo que pagar 180.884 con 51 centavos cada mes, ¿verdad? Durante 15 años, obviamente fueron 6 millones de pesos y no di ningún avance. ¿Ok? Y solamente son 15 años para cubrir esos 6 millones de pesos. Tengo que buscarme 181.000 aproximadamente pesos mensuales. Ejemplo 4. Una empresa desea construir una fábrica, por lo cual adquiere un terreno por la suma de 30 millones de pesos, un terreno grande, dando una cuota inicial, aquí está dando un inicial del 15% de ese valor, y pagando el resto en 2 años, 24 cuotas mensuales con una tasa de interés de 2.5%. Calcula el valor de las cuotas. Pues tengo P, pero a ese P tengo que restarle porque lo di de avance, o sea, el valor P disminuye ahora. Es el resto, el 15% de 30 millones. Y voy a tener entonces que esta es la parte que se va a financiar con anualidades. Esta es la tasa de interés, 0, lo puse en decimal ahora, y en 24 meses, 2 años. Aplico la formulita, aquí está P, lo tomé de aquí, aquí está la tasa de interés, lo tomé de aquí, que se repite aquí, y aquí está N. Opero, ¿verdad? Esto por esto me da esto, y este factor que está aquí me da esto, y si divido esto entre esto, pues va a tener que pagar para llegar en 2 años a esta cantidad 1.425.777. ¿Ok? Redondeando aquí. Vamos a ver entonces el valor futuro de una anualidad vencida, el que queda al final. Yo creo que vamos a dejar el video aquí e inmediatamente voy a continuar con el próximo video a partir de esta imagen.